persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita el sistema inmunitario, poniendo en riesgo de contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales. Cuando esto sucede, se denomina SIDA. Entre las causas o factores de riesgo se encuentran tener sexo anal o vaginal sin protección, tener múltiples parejas, prestarse jeringas, realizarse tatuajes en lugares no autorizados y tener antecedentes de ITS. Entre las vías de transmisión se encuentran la sangre, semen y líquido seminal, fluidos rectales, fluidos vaginales y la leche materna. También abordaré el ciclo del VIH. Posee 7 pasos. El primer paso consiste en enlace o fijación, donde el VIH se fija a los receptores del linfocito CD4. Fusión. La envoltura del VIH y la membrana del linfocito CD4 se fusionan, permitiendo que el VIH entre a la célula. Transcripción inversa. Consiste que el virus libera transcriptasa inversa para convertir el ARN del VIH, su material genético, en ADN del VIH. Integración. Libera integrasa para integrar el ADN vírico al CD4. Multiplicación. Se crean cadenas largas de proteínas de VIH para crear más copias. Ensamblaje. El ARN del VIH sale a la superficie de la célula y se ensambla en un VIH inmaduro que aún no es infeccioso. El último paso es gemación. El nuevo VIH libera proteasa, convirtiendo el inmaduro en un virus infeccioso. Replicación viral. La replicación viral consta de varios pasos, entre los cuales se mencionan los siguientes: la adhesión del virus a los receptores de la superficie de las células hospedadoras, la penetración del virus a través de las membranas de células hospedadoras, el descubrimiento del ácido nucleico, la síntesis de proteínas reguladoras tempranas, que puede ser, por ejemplo, la polimerasa de ácidos nucleicos, la síntesis de nuevo RNA o ADN viral, la síntesis de proteínas estructurales tardías, el ensamblaje o la maduración de las partículas virales, liberación de las células. Los antivirales pueden actuar en cualquiera de estos pasos. Mecanismo de resistencia antirretrovirales. Está la resistencia a análogos de nucleósidos y nucleótidos, la resistencia a no análogos de nucleósidos y los inhibidores de la polimerasa. Bueno, tanto los análogos de nucleósidos como de nucleótidos inhiben la transcriptasa inversa del VIH por competición directa con el sustrato de la misma. Los nucleósidos naturales, para que esto ocurra, tienen que ser fosforilados en el interior celular y pasar a su forma de trifosfato. Sin embargo, el VIH incorpora mecanismos de resistencia a estos fármacos, como por ejemplo la introducción de mutaciones que permiten la discriminación entre nucleósidos naturales y sintéticos, con lo que se impide la incorporación del fármaco. La introducción de mutaciones que conducen a un aumento de pirofosforólisis, con lo cual se invierte el bloqueo de la cadena y permite que continúe la síntesis de ADN. El aumento en el número de enzimas presentes en el virión, con lo cual va a disminuir la presión farmacológica. En la resistencia a no análogos de nucleósidos, tenemos que los fármacos no análogos de nucleósidos inhiben la transcriptasa inversa del VIH por un mecanismo no competitivo. Estos se unen a un lugar próximo del centro catalítico de la enzima, impidiendo la actividad de la misma, con lo que se inhibe la replicación viral. El mecanismo de resistencia que ejerce el VIH es la incorporación de mutaciones en el bolsillo hidrofóbico de unión de la transcriptasa inversa. La resistencia a los indicadores de la proteasa. Los inhibidores de la polimerasa inhiben la proteasa viral por competición directa con el sustrato de la unión al centro activo de la enzima. Los mecanismos de resistencia a estos fármacos están relacionados con mutaciones que inducen cambios en el centro activo de la enzima que hacen que se prefiera la poliproteína viral al fármaco en sí. Bien, ahora hablaremos acerca de los fármacos antirretrovirales. Entre ellos tenemos
4 familias, la cual la principal familia son los ITIAN o inhibidores de transcriptasa inversa, análogos de nucleótidos. Estos fármacos, los principales mecanismos de acción va a ser que se van a unir o inhibir la transcriptasa inversa por mecanismos competitivos de nucleócidos fisiológicos. Esto se va a incorporar a lo que es la cadena de ADN viral, lo que va a inhibir la prolongación o elongación de lo que es la misma cadena del ADN viral, lo que va con la consecuencia que va a inhibir la replicación viral. Estos fármacos tienen que fosforilizarse para activarse y ejercer su acción. Ahora hablaremos de acidobudina. La acidobudina sufre trifosforilación en el citoplasma por la timidina celular y forma la acidobudina trifosfato, que actúa inhibiendo competitivamente la timidina trifosfato. Su actividad antivírica es fundamental a nivel de los linfocitos T activados y en menor grado en los monocitos macrófagos infectados. La farmacocinética se dice que presenta una buena absorción intestinal con una disponibilidad del 60 al 70%, con una semivida muy corta, aunque intracelular es de 3 horas. Su metabolismo fundamentalmente hepático, el 75%, se glucuroliza y se excreta a nivel riñón sin metabolizar en algunos casos. Entre las reacciones adversas más características tenemos la leucopenia, neutropenia, anemia, hepatotoxicidad, náuseas, diarrea, dispepsia, dolores abdominales, miopatía y acidosis láctica. Toda esta relacionada a toxicidad mitocondrial. La adenosida, que se dice que presenta un mecanismo de acción más complejo que los nucleócidos pirimidínicos, penetra en la célula por difusión pasiva. Inicialmente se transforma en diadenosida monofosfato mediante la 5-nucleotasa. Después se convierte en dihidroxinas monofosfatasa por las enzimas adenocitato sintetasas. La farmacocinética se dice que su absorción ocurre a lo largo de todo el intestino delgado y se reduce con alimentos, es decir, si se utiliza con alimentos, por lo que debe tomarse siempre en ayuna o después de los alimentos, es decir, 2 horas después o 2 horas antes. La disponibilidad de un 40%. Entonces, reacciones adversas más características tenemos, como mencionaba anteriormente, que son las mitocondriales, o sea, pancreatitis, neuropatías periféricas, lipodotrofia, diarreas, náuseas, vómitos e hiperemia. Ahora tenemos la alzacitafina, que tiene un uso muy restringido en la actualidad debido a presentar una estrecha ventaja terapéutica, es decir, son altamente tóxicos que obligan a suministrar dosis bajas en escasos beneficios. Entre su farmacocinética decimos que tiene una disponibilidad oral que es muy buena, del 85 al 88%, con una eliminación principalmente renal. Su dosis habitual es 0.75 miligramos cada 8 horas en ayuna, porque los alimentos se dice que disminuyen su absorción, igual que el medicamento anterior. Entre sus reacciones adversas se decimos que tiene la acidosis láctica, la estenosis hepática, neuropatías periféricas, úlceras esofágicas, aumento de las transaminases. Estabudina. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la replicación viral, fundamentalmente en células activadas, tanto en linfocitos como en macrófagos. Posee una estructura similar al AZT y comparte la misma quinasa celular dada por la mayor afinidad del AZT por esta enzima. Presenta cierto efecto antagónico y está contraindicada la asociación. Farmacocinética. Su biodisponibilidad oral es del 90%. Alcanza concentraciones similares a AZT en el SR y atraviesa fácilmente la barrera placentaria. Su vida media plasmática es de 1.5 horas y la intracelular de 3.5 horas. Se dosifica en función del peso, 40 miligramos cada 12 horas en pacientes con un peso superior a 60 kilos y 30 miligramos en el resto. El 60% del fármaco se elimina por vía hepática, mismo metabolismo que los nucleótidos naturales, y el 40% sin modificar por vía renal, necesitando ajuste de dosis en IR. Sus reacciones adversas son diarrea, dolor abdominal, náusea, dispepsia, fatiga, lipoatrofia, lipodistrofia. La mibudina. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición que se produce en linfocitos y en células del sistema mononuclear fagocítico en la fase latente. También posee un potente efecto inhibidor frente al virus del hepatitis B. Farmacocinética. Presenta una biodisponibilidad oral de 86% y no se modifica con los alimentos. Tiene una vida plasmática de 2.5 horas e intracelular de 12 horas, permitiendo una dosificación de 150 miligramos cada 12 horas y de 300 miligramos cada 24 horas. Difunde escasamente a través de la barrera hematoencefálica
y se elimina principalmente por la orina, entre un 5 a 10% por metabolismo hepático, siendo necesaria la reducción de dosis en casos de insuficiencia renal. En las reacciones adversas son diarrea, astenia, cefalea, náuseas y vómitos. Abacavir es un profármaco dentro de la célula abacavir, pasa a carbovir por una enzima citoplasmática y posteriormente trifosforilado. El carbovir trifosfato bloquea la elongación de la cadena ADNS. Su farmacocinética presenta una alta biodisponibilidad por una vía oral del 83% y una buena difusión a tejido, siguiéndose altas concentraciones en el SR, alrededor del 30 a 40%. Su vida media plasmática es de 1.5 horas y la intracelular es de 3.3 horas, permitiendo una dosificación de 300 miligramos cada 12 horas sin restricciones alimentarias y sin requerimientos hídricos especiales. También tiene una cierta actividad frente al virus de la hepatitis B. Su metabolismo es principalmente hepático en un 90% por su glucoconjugación y carboxilación. Los metabolitos inactivados resultantes se eliminan por vía renal. Su reacción adversa más característica es la reacción de hipersensibilidad que ocurre entre el 3 y 5% de los pacientes. Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos. Los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos son inhibidores no competitivos de la transcriptasa inversa del VIH-1, pero estos no son activos frente al VIH-2. Estos constituyen un grupo heterogéneo desde el punto de vista molecular. Los inhibidores que actualmente son comercializados son efavirenz, nevirapina, delavirdina, etravirina y rilpivirina. Mecanismo de acción. Estos se van a unir directamente y de forma reversible al centro activo de la transcriptasa inversa o se van a unir a un lugar cercano a este y van a provocar un cambio conformacional en la enzima y van a inhibir su actividad ADN polimerasa, tanto la dependiente de ADN como la dependiente de ARN. Farmacocinética. Efavirenz tiene una biodisponibilidad entre un 17 a un 22% de la dosis única cuando se administra con comida. Tiene una semivida plasmática de 40 a 55 horas con dosis múltiple y entre 52 a 76 horas con una dosis única. Tiene una penetración en el líquido cefalorraquídeo de un 0.69%. Su metabolización es hepática, es sustrato de CYP2B6, CYP3A4. Es inductor de CYP3A4 y CYP2B6 y es inhibidor del CYP2C9 y el CYP2C19. Tiene una excreción renal del 34% y un 16 a 61% se elimina por la S. Rilpivirina. Tiene una biodisponibilidad mayor del 40%. Tiene una semivida plasmática de 45 horas. Tiene un metabolismo hepático, es sustrato de CYP3A4 y es inhibidor de GPP. Y tiene una excreción renal del 6%. Nevirapina. Biodisponibilidad mayor del 90%, una semivida plasmática de 25 a 30 horas y tiene una penetración en el líquido cefalorraquídeo de 45 a un 50%. Su metabolización es hepática, es sustrato de CYP3A4, CYP2B6, CYP2D6 y es inductor del CYP3A4. Tiene una excreción renal del 80% y 10% se elimina por la S. Etravirina. Tiene una semivida plasmática de 30 a 40 horas y tiene un metabolismo hepático. Es sustrato de CYP3A4, CYP2C9 y CYP2C19. Es inductor del CYP3A4 y es inhibidor de CYP2C9 y CYP2C19. Y tiene una excreción renal menor del 1.2%. Reacciones adversas. Efavirenz puede producir exantemas, síntomas neuropsiquiátricos y aumento de las transaminasas. Rilpivirina puede producir exantema, depresión, insomnio, dolor de cabeza, elevación de las transaminasas y prolongación del intervalo QTc en el electrocardiograma. Nevirapina puede producir exantema, aumento de las transaminasas y hepatitis aguda. Y etravirina puede producir exantema. Para hablar acerca de los inhibidores de proteasa, este grupo está compuesto acerca de lo que es la saquinavir, la ritonavir, la indinavir, la nelminavir, la amprenavir, la lopinavir
tenemos a la atazanavir, tenemos la fosamprenavir, tenemos la tipranavir, la duranavir. Estos están recomendados para tratar lo que es el VIH-1 y VIH-2. Inhibidores de la proteasa, mecanismo de acción. Hablando un poco de las proteasas son enzimas que más que todo van a hacer que fragmentar a las proteínas precursoras de GAC y de GAC-POL para formar los polipéptidos funcionales, polipéptidos víricos funcionales. Más que todo la inhibición de las proteasas no va a evitar que se sinteticen los polipéptidos funcionales, sino que esto al no fragmentarse no van a ser funcionales, sino van a producir virus con capacidad infectante. Entonces la inhibición de las proteasas, más como su nombre lo indica, van a inhibir a las proteasas del VIH. Estas no necesitan transformarse ni metabolizarse para ser activas. Más que todo, estas van a bloquear a la proteasa, van a impedir a la maduración de las proteínas víricas y van a inhibir de manera potente a lo que es la replicación del virus. En la farmacocinética de los inhibidores de las proteasas, estas se administran por vía oral en el caso del lopinavir. Foramprenavir, estas se administran con comida o puede ser sin ellas. En el caso de saquinavir se administran con comida grasa. En el caso de atazanavir estas se administran con comida. Tienen una semivida plasmática de 5 a 7 horas. Dar los principales efectos adversos de los fármacos de los inhibidores de proteasas, tenemos que el atazanavir produce hiperbilirrubinemia indirecta benigna, tenemos un aumento en las transaminasas, hay una prolongación del QTC y el PR, hay redistribución de la grasa. El darunavir produce erupciones cutáneas, intolerancias gastrointestinales, aumentos de transaminasa, hay redistribución de la grasa, hiperlipidemia, hiperglucemia. Para el fosamprenavir tenemos erupciones cutáneas, tenemos hepatitis, tenemos intolerancia gastrointestinal. El indinavir tenemos intolerancias gastrointestinales, tenemos la nefrolitiasis, tenemos aumentos de las transaminasas, tenemos paroniquia, redistribución de grasa, hiperglicemia, cefalea, astenia, visión borrosa, tenemos paladar metálico, alopecia, anemia hemolítica. Acerca el ritonavir tenemos intolerancia gastrointestinal, mejor dicho, produce diarrea, tenemos astenia, tenemos aumentos de las transaminasas y hay hiperglicemia. El nelfinavir produce diarrea y elevación de las transaminasas. El retinavir produce intolerancia gastrointestinal, parestesia, aumentos de las transaminasas, hepatitis y alteraciones en el paladar. Tenemos que el saquinavir es intolerancia gastrointestinal, cefalea y aumento de las transaminasas. También tenemos el tipranavir, este produce lo que es la hepatitis severa, también hay aumento en las transaminasas, hay erupciones cutáneas. En esto hay que tener precaución con respecto a lo alérgico a las sulfas. También produce lo que es un sangrado intracraneal, que esto es ya un efecto adverso raro. Agentes antirretrovirales, fármacos inhibidores de la integrasa. Número 1, raltegravir. El raltegravir bloquea la actividad catalítica de la integrasa codificada por el VIH, previniendo la integración del ADN viral al cromosoma del huésped. El raltegravir tiene una actividad potente contra el VIH-1 y el VIH-2. Debido a su mecanismo único de acción, este agente conserva la actividad contra virus que se han vuelto resistente a los agentes antirretrovirales de otras clases. El raltegravir está aprobado para su uso en adultos infectados por el VIH y niños mayores de 4 semanas de edad. Forma de administración. No hay requisitos alimenticios para la administración del raltegravir. Se da en tableta, administración en cápsula, comprimido, oral. El 83% del fármaco se encuentra unido a las proteínas del plasma humano. El raltegravir se elimina principalmente a través de la glucuronidación por UGT1A1. La farmacocinética del raltegravir sigue un modelo bifásico con una semivida terminal aparente de aproximadamente 9 horas y una semivida inicial más corta de 1 hora. Tras la administración de la dosis oral del raltegravir, marcado con carbono 14, aproximadamente 51% de la dosis se excreta por la S y el 32% por la orina.
En los efectos secundarios podemos tener que las quejas más comunes de este medicamento son el dolor de cabeza, las náuseas, la astenia, la fatiga, que también están asociados con la NRTI coadministrado como un sustrato UGT1A1. El raltegravir es susceptible a interacciones farmacocinéticas que involucran inhibidores o inductores de esta enzima. El astaxanavir, un inhibidor inmoderado del UGT1A1, aumenta el AUC de raltegravir en un 41 y un 72%. El tenofovir aumenta el AUC del raltegravir en un 49%, pero se desconoce el mecanismo para que se dé esta interacción. Debido a que el mecanismo de acción de los inhibidores de la integrasa, el VIH, implica la quelación con un catión divalente, el magnesio, en este sitio activo de la enzima puede producirse la quelación de cationes divalentes en el tracto gastrointestinal después de la administración oral. Por eso no se recomienda usar 2 horas antes o después de este medicamento usar sales de hierro o sales de magnesio. Número 2. El vitegravir. El vitegravir bloquea la actividad catalítica de la integrasa codificada por el VIH, lo que impide la integración del ADN viral en el cromosoma del huésped, tanto del VIH1 como el VIH2. El vitegravir solo está disponible con formulaciones de una sola tableta de una vez al día, con cobicistat, entricitabina y fumarato de tenofovir. De lata. Actualmente no es posible erradicar el VIH tipo 1 con los tratamientos antirretrovirales actuales. Esto se debe fundamentalmente al establecimiento temprano durante la infección aguda por VIH tipo 1 de un reservorio de linfocitos CD4 positivos latentes, infectados que poseen una vida y persisten aún con supresión prolongada de la viremia plasmática. De manera que los objetivos que deben de perseguirse al iniciar la terapia antirretroviral altamente activa deben de ser los siguientes: acción virológica máxima y duradera, reconstitución y preservación de la función inmune, mejoría de la calidad de vida, reducción de la morbimortalidad asociada a la infección por el VIH y de manera epidemiológica reducir lo que es la transmisión. Los objetivos tienen como meta principal lo que es prolongar la vida del paciente mientras se mantiene en mejor calidad de salud y vida. Las metas concretas se pueden resumir en virológicas. Ahí podemos decir de que la supresión de la carga viral el tiempo máximo posible, es decir, niveles detectables en sangre. En inmunológicas, restaurar y preservar la función inmune del linfocito CD4 positivo. Clínicas, en mejorar la calidad de vida y disminuir las infecciones oportunistas y lograr la reincorporación del sujeto al entorno. De manera epidemiológica, reducir lo que es la mortalidad y morbilidad relacionada con lo que es el VIH. Y de manera económica, lo que es reducir el costo de la atención de la infección y gastos de hospitalización en cuidados de los pacientes. Criterios de inicio para la terapia antirretroviral. En los pacientes sintomáticos que tienen diagnóstico establecido de VIH avanzado y SIDA, estos deben de consumir el tratamiento independientemente de los niveles de linfocitos CD4 y la carga viral. En los pacientes asintomáticos se recomienda iniciar el tratamiento cuando el conteo de los CD4 sea menor de 350 CD4 independiente del valor de la carga viral. También en aquellos pacientes con CD4 mayores de 350 células sobre milímetros cúbicos con cargas virales mayores de 100.000 copias sobre mililitro. Esto podrá considerarse el inicio de la terapia antirretroviral de común acuerdo con el paciente. También en los pacientes con CD4 mayores de 350 linfocitos y cargas virales menor de 100.000 copias sobre mililitro, y se sugiere diferir la terapia antirretroviral y evaluar periódicamente los linfocitos CD4. Se recomienda el tratamiento independientemente del conteo de los linfocitos 4 en las mujeres embarazadas, en los pacientes con nefropatía asociada a VIH, en pacientes coinfectados con virus de hepatitis B, cuando el tratamiento de hepatitis B está indicado. Características relevantes del régimen antirretroviral para la selección del tratamiento de inicio. Tenemos la potencia, que está demostrada por la respuesta virológica elevada del régimen empleado. Tenemos los efectos colaterales, que estos tengan buena tolerancia a los retrovirales,
y poco efecto a corto y largo plazo. También tenemos el potencial para opciones futuras que permita preservar opciones futuras en caso de falla, en los embarazos que no tengan efectos teratogénicos, en las interacciones medicamentosas que estas no sean significativas, el costo y el acceso que sean asequibles desde el punto de vista económico y sin dificultades de apego, que sean simples de administrar, esquema con el menor número de tabletas por día y sin restricciones alimentarias. En el esquema de tratamiento para el adulto tenemos 4 situaciones clínicas y para cada uno de ellos es un esquema de primera elección y de segunda elección. Por ejemplo, en la primera situación clínica tenemos que los CD4 sean mayores a 350 con un CV de mayor de 100.000 copias sobre mililitro. El tratamiento de primera elección para esto sería la acidobudina más la lamivudina más enfavirenz o navirupina. También de primera elección tenemos el nofibuvir más entricitabina o lamivudina más un enfavirenz o navirapina. Y de segunda elección tenemos el abacavir más lamivudina o entricitabina más cualquier inhibidor de la proteasa. Y tenemos a la didanosina más la lamivudina o entricitabina más cualquier inhibidor de la proteasa. Ahora, en la situación clínica, cuando los CD4 sean entre 200 y 350 sin evidencia de enfermedad clínica avanzada, tenemos de primera elección a la acidobudina más la lamivudina más enfavirenz o naviropina. Y tenemos también el tenofovir más entricitabina más enfaripez o navirupina. Y de segunda elección tenemos el abacavir más la lamivudina más cualquier inhibidor de la proteasa. Y tenemos a la didanosina más entricitabina o lamivudina y cualquier inhibidor de la proteasa también. En la situación clínica en que los CD4 sean menores a 200 y la evidencia clínica o hay evidencia clínica de enfermedad avanzada, el tratamiento de primera elección va a ser una acidobudina más la lamivudina más lopinovir, que es un inhibidor de la proteasa, y también tenemos al tenofovir más entricitabina más el lopinovir también, que es un inhibidor de la proteasa, como habíamos dicho anteriormente. Y de segunda elección en esta situación clínica tenemos abacavir más la lamivudina más enfavirenz o navirapina. También tenemos a la didanosina más la lamivudina más enfavirenz o navirapina. Y también abicavir más la lamivudina más un inhibidor de la proteasa, cualquiera. Y por último, en esta situación clínica tenemos a la didanosina más la lamivudina más un inhibidor de la proteasa. Ahora, en el caso de mujeres con potencial reproductivo, de primera elección tenemos a la acidobudina más la lamivudina más un lapinovir, que es un inhibidor de la proteasa. Y de segunda elección tenemos a la acidobudina más la lamivudina más la navirapina o un inhibidor de la proteasa, cualquiera. En el esquema de la mujer embarazada, tenemos que primero explicarle a ella los efectos adversos que esta va a tener, las interacciones medicamentosas, las indicaciones prácticamente del medicamento, tener una garantía de que la paciente va a seguir el tratamiento conforme se le está indicando. Tenemos de que se va a dar la semana 14 de gestación, sin importar prácticamente lo que sería el reencuentro de la CD4 y la carga viral que esta tenga, más que todo para evitar lo que sería un riesgo. Esto se da para evitar lo que sería un riesgo en el recién nacido o pasárselo a lo que sería el hijo. Tenemos que se deben dar 2 medicamentos inhibidores de la transcriptasa reversa, uno para evitar la toxicidad aditiva, un inhibidor de proteasa, y el esquema a seguir sería en la sodobundina. Es recomendada para prevenir lo que sería la transmisión en 500 miligramos por vía oral a partir de la semana 14, como se decía anteriormente, una vez al día. Después del parto se le da 2 miligramos como una dosis de carga y luego 1 miligramo en gota a la hora. Tenemos que en el recién nacido se va a dar 2 miligramos cada 6 horas a partir de las 8 horas de nacimiento y durante lo que serían 6 semanas. En el esquema tenemos para niños
Se dice que el tratamiento se va a dar o va a iniciar cuando el niño ya padezca de lo que sería VIH. Este va a ser primero cuando esté en un estadio clínico número 4, que este va a estar independientemente de la cifra de CD4 que contenga. Tenemos también cuando esté en un estadio número 3, la clasificación puede ser independientemente también de la cifra de CD4 que contenga, aunque este puede determinarse para poder orientar también la decisión del fármaco. En niños mayores de 12 meses, con tuberculosis, neumonía, trombocitopenia, entre otros, se puede retrasar el inicio del tratamiento o se puede también contar lo que sería la cifra de CD4 y los valores por encima del umbral para poder tener así el inicio del tratamiento. Tenemos que si hay una enfermedad en estadio número 2, la clasificación va a ser con valores de los CD4 iguales o por debajo del umbral. Y cuando tenemos la enfermedad en estadio clínico número 1 de clasificación pediátrica siempre, con valores tiene que ser de CD4 iguales o por debajo también del umbral. Tenemos que prácticamente en este esquema, en los niños se da, la mayoría va a ser soluciones orales, masticables o todo va a ser por oral. La falla antirretroviral se puede definir, ¿verdad?, como una respuesta subóptima a dicho tratamiento. Esta puede ser a causa de una falla virológica o a causa de una falla inmunológica. ¿Cómo vamos a determinar cada una de ellas? La falla virológica se puede determinar cuando un paciente logró la supresión de la carga viral completa menor a 50 copias por mililitro, pero que presentó una elevación de la carga viral confirmada con 2 determinaciones mayores a 1000 copias por mililitro en un periodo de 8 semanas. Otro paciente bajo tratamiento antirretroviral durante un tiempo de 6 meses en el cual no se haya alcanzado una supresión de la carga viral de menor a 400 copias por mililitro. Y otro caso que va a ser un paciente que esté bajo tratamiento antirretroviral durante un periodo de 12 meses en el cual no se haya alcanzado una supresión de la carga viral completa de menor a 50 copias por mililitro. Ahora bien, la falla inmunológica va a ser la incapacidad de alcanzar o de mantener una función adecuada de los CD4, aun cuando no haya presencia de infecciones o factores concomitantes que puedan explicar dicha disminución. Y por último sería incrementar la potencia del esquema que se esté utilizando. Identificada la causa, se plantean 3 formas de un cambio de esquema, ya sea por sustitución, por intensificación o por cambio total del tratamiento antirretroviral del esquema que se está utilizando. Dentro de la sustitución, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar un fármaco y vamos a poner otro dentro del esquema que se está utilizando, pero conservando el esquema. Dentro de la intensificación no es más que la implementación de otro fármaco, de un fármaco más que vaya encaminado a potenciar el esquema que se está utilizando. Y el cambio total va a ser, cuando se produce un cambio total no hay un régimen o criterio que nos digan a nosotros cuál es el esquema a implementar correcto. Pero nosotros nos basamos por 3 principios fundamentales, que básicamente va a ser el cambio total de cada uno de los fármacos antirretrovirales que se hayan estado utilizando en el esquema anterior y básicamente replantearnos otro esquema utilizando antirretrovirales distintos, no utilizar antirretrovirales que tengan falla cruzada.